qué maravilla este momento, esta música, que es la antesala del saludo a nuestro querido Ernesto Monsalve. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, pero para maestros los que traemos siempre aquí, como Franz Peter Schubert, que se celebra esta semana 225 años de su nacimiento. Él nació el 31 de enero de 1797 en Viena, en medio de una familia de músicos, y aunque hoy es, ustedes lo conocen, uno de los nombres más célebres, más importantes, más conocidos del panorama musical, si nos fuéramos a su tiempo, si pudiéramos transportarnos a Viena, la mayoría de la gente ni le conocían, y peor aún, la mayoría de los músicos y de sus contemporáneos consideraba que nunca iba a llegar a nada. Un ejemplo de esto es que, en fin, que contradicen los hechos del tiempo que vivió. Fíjate. Él inició sus estudios con su padre, que era músico, y le enseñó a tocar el violín. Ahí vemos a Schubert tocando el violín, pero no lo hizo tanto porque el niño se convirtiera en músico como por montar un cuarteto familiar con los hermanos y tal, con el que poderse... Muy práctico. Claro, con el que poderse lucrar. En esos tiempos había que ganarse el pan como fuera, o sea, la vida no era como hoy en día. Pero claro, Schubert era un tío talentoso, era un hombre que había nacido con dotes con las que no nace todo el mundo, y pronto se dio cuenta que las instrucciones paternas eran escasas, así que necesitó ampliar y encontrar. Entonces dijo, como no tengo dinero, somos de una familia humilde, pues hay que intentar ir a un concurso oposición, y había un concurso en donde el juez supremo era pues el supremo músico de ese momento, que era Antonio Salieri. El gran maestro Salieri. El gran maestro que conocen todos ustedes pues por la película Amadeus y demás, esa relación con Mozart, pero que fue pues uno de los más importantes y prominentes personajes de ese momento. Entre otros era el primer compositor de la corte, era la mano derecha del rey, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no hablamos de poca cosa en ese tiempo, y estaba montando pues esa escolanía que hoy conocemos como los Niños Cantores de Viena, y que son probablemente uno de los coros más importantes del mundo. ¿Fue creación del maestro No fue creación de Salieri, porque este coro se creó, es de los más antiguos del mundo, en la década de 1490, es decir, cuando Cristóbal Colón estaba descubriendo América... No era la época de Salieri. No, claro. En Viena fundaban, pero sí que había habido un bajón, y Salieri lo estaba resucitando, lo estaba manteniendo, para darle el énfasis y el carácter que hoy tiene y que hoy conocemos así. Qué voces blancas maravillosas. Estas son las voces blancas preciosas del coro de los maestros de Niños Cantores de Viena, cantando en este caso una pieza de Schubert. Y Schubert, que se postuló para este puesto, pues podíamos imaginarle por qué era esto. Con 7 años, Schubert entró aquí y a las órdenes, bajo la dirección de Antonio Salieri, consiguió esa beca para la escolanía imperial. Y esa beca le permitía, entre otras cosas, pues comer, vestirse, tener un hogar en el que formarse, y además consiguió de Antonio Salieri pues las atenciones suficientes de un hombre que sí que vio en Schubert un gran futuro, y dijo, este chaval le voy a proteger, tiene dotes para llegar a ser un gran maestro. Y entonces Salieri le permitía lo que no se le permitía a otros, salir, porque solo se podía salir en esa época en domingo para ir a misa. Salieri le dejaba salir para ir a tomar lecciones. Este es uno de los cuadernos de música de Schubert en los que tomaba las lecciones que Salieri le enseñaba, y que tiene correcciones de Antonio Salieri sobre la propia partitura. Absolutamente. Y poco a poco pasaron los años y Schubert se convirtió en adolescente, es lo que tiene. De 7 años, van creciendo. Cumplió 15, 16, aquí le vemos. Aunque tenía una cara muy aniñada. Muy aniñada. Bueno, podía tener 15 años aquí. Sí. No deja de ser un niño, aunque se crean que son muy mayores los chavales, pero no deja de ser un niño que todavía le faltan sus añitos. Y Schubert, desde luego, reverenciaba a su querido profesor. De hecho, en todas sus partituras, en sus manuscritos, aparece, como vamos a ver ahora, abajo lo ves, Franz Schubert, Schüler des Herrn Salieri, es decir, Franz Schubert, alumno del señor Salieri, primer maestro de capilla. Todas sus partituras contenían esta información, entre otras cosas porque Schubert no conseguía de ninguna manera que le dieran la oportunidad para poner una ópera en teatro, para hacer una sinfonía, nada. Y entonces los amigos, sobre todo de Salieri y los que se había forjado Schubert, empezaron a crear pues como noches un poco para diletantes, ¿no? Para recopilar, promover
dar valor a su obra, lo que se dio en llamar las Schubertiadas, que eran reuniones, aquí vemos, de aristócratas y músicos aficionados. Schubert está al piano, exactamente, donde él podía tocar pues alguna de sus piezas musicales, de sus canciones. Pero claro, por el formato en el que se desarrollaban, solo podían ser para voz y piano como esta. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen ein Herrlieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters. Pues esta era la banda sonora de esas Schubertiadas, letras emocionantes, románticas, bonitas, y lo que podían escuchar en salones pequeños, nunca en grandes salas, porque Schubert no tenía esa oportunidad, no se la daban. Pese a eso escribió 15 óperas, misas... Fíjate, no se lo daba ni Salieri, ¿eh? Bueno, es que Salieri tampoco era todopoderoso, tenía que estrenar sus óperas también. También, claro. Pero fíjate, de estas canciones Schubert escribió 600. ¿Por qué? Porque pobrecito, era pues, básicamente lo que le dejaban. Así que está todo el día trabajando, le vemos aquí, dale que te pego. Y una de esas canciones, uno de esos Lied, que es el término que se utiliza, líder, lo han escuchado ustedes, pues era una llamada Ave María. Ese Ave María que hoy consideramos que es la oración religiosa y que tantas veces suena en bodas y demás, pero es que Schubert no lo compuso como un Ave María, en ningún caso. Esto era un poema que no era religioso, Schubert era agnóstico, no lo hubiera hecho jamás per se, pero es un poema que comienza con la palabra Ave María, pero que en realidad se llama Elens Gesang, que es tercera canción de Ellen, y que tiene un texto que comienza hablando Ave María, pero que luego no tiene nada que ver, y suena esa pieza musical de Schubert así. En esa época, el concepto de oración, de religión y de diversión social estaban muy separados. No se podía estar rezando una Ave María en una ocasión como esas. Así que esto es un poema donde se dice Ave María, y una confusión a la hora de la transcripción llevó a que mucha gente creyera que esto era una oración y se cambiara este texto, que originalmente es de Walter Scott y que es un poema, pues se le pusiera el texto en latín y no en alemán, como es originalmente, de la oración católica. Nada que ver, ni cómo nació, en absoluto. Ni en... Schubert jamás lo hubiera imaginado entonado en una Lo que pasa es que luego no le ha ido mal con este otro derrotero. No le ha ido mal, aunque desgraciadamente en lo que fue su vida personal sí, porque Antonio Salieri falleció en 1825. Esto es una escena de una película en la que Salieri a la derecha habla con Schubert y le intenta dar oportunidades, pero Salieri fallece en 1825 y Schubert se queda sin mecenas, sin padre que le proteja, así que termina enfermando y falleciendo con solo 31 años en 1828 sin oportunidad. O sea que, igual que estábamos viendo durante la madurez que no tuvo oportunidades, murió sin llegar el éxito. Murió creyendo que no iba a llegar a nada, que nadie le recordaría y que había fracasado estrepitosamente. Pero afortunadamente, como vemos en su tumba en Viena hoy en día, pues Schubert es uno de los compositores más importantes y gracias a esas dificultades que tuvo, el maestro del Lied, de la canción.